Hoy vamos a trabajar una rutina de puro split para que mejores mucho tu flexibilidad. La voy a trabajar en un nivel básico e intermedio. Si no tienes mucha flexibilidad, no te preocupes, esta clase la puedes hacer sin problema. Vamos a trabajar con un par de bloques, tu tapete y nada más. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestras piernas separadas al ancho de cadera, nuestros pies en flex. Eso. Y vamos a iniciar haciendo flex y punta con nuestros pies frente atrás. Muy bien, ahora vamos a girar hacia afuera nuestras puntas en un círculo grande. Cambiamos dirección, giramos en un círculo. Y marcamos arriba abajo tus pies nuevamente. Excelente, marcamos pies en flex, tomamos nuestra cadera y vamos a dejar que nuestro abdomen se meta bien adentro y luego hacia afuera largo sacamos pecho. Hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, adentro, afuera, dentro, fuera, marco 3, afuera, marco 2, afuera, marco 1, afuera, marcamos nuestros pies en punta y nuevamente llevamos cadera adentro, cadera afuera. Trata de que todo el movimiento venga desde el hueso de tu cadera, no desde el pecho. El movimiento viene desde abajo, desde la base de tus piernas. Marcamos 3 flexiones más. Hago 2. Hago 1 y descansamos suavecito nuestra espalda en una bolita. Cadera adentro, pies relajados. Bien, ponemos manos sobre nuestros muslos y alargamos torso bien arriba. Bien estiradito. Nuevamente vuélveme a hacer una bolita con tu abdomen, relaja espalda, relaja piernas. Y vamos para adelante, alargamos pecho. Muy bien, al centro. Vamos a llevar manos un poco atrás, flexionamos nuestras piernas. Y vamos a marcar una elevación de puntas, solamente los dedos de los pies se elevan, suben y bajan. Eso. Ahora solamente el talón se eleva. Y ahora marcamos flex y punta. Muy bien, con tus rodillas bien pegadas vas a marcar pierna izquierda en punta, elevación 8 grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de pierna y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alternamos pies, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primera pierna se extiende y marcamos flex y punta arriba, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos de pierna y 10. Veme haciendo varios, que suba y baje esa punta. 3, 2, 1. Excelente. Piernas adelante y volvemos a relajar suave.
Suavecito, eso es un poquito de calentamiento para empezar a iniciar con la zona que vamos a trabajar. Muy bien, recogemos nuestras piernas. Excelente. Para esta clase puede ser que necesites un pequeño cojín. También trabajamos con un protector de rodilla. Te lo voy a mostrar para que lo cheques. Puedes trabajar con un protector de rodilla. Este ayuda mucho a que tengas una zona un poquito más apoyada en la zona de la pierna. Si no tienes, puedes tener un cojín o también doblar tu tapete en varias partes para que no sientas la rodilla muy cargada, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar entonces con nuestros ejercicios utilizando nuestro cojincito o protector de rodilla. Vamos a iniciar colocándolo en el piso y vamos a poner nuestra rodilla en él. La otra pierna la vamos a marcar en un desplante bien cuadrado. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio marcando la rodilla exactamente encima de nuestro tobillo. Tu cadera la vas a girar hacia adelante, que no se nos quede abierta, ¿ok? Ahora, con esta idea, vamos a empezar a trabajar aquí una pequeña elevación de brazos lejos. Y vamos a bajar. Me vas a marcar 5 veces esta elevación. Esto va a iniciar a calentar tus piernas un poquito, que se sientan ya un poquito más despiertas y listas para estirarse. Hacemos 4 y elevamos una vez más, grande, 5. Muy bien, ahora fíjate bien, vas a rotar tu cadera de atrás hacia adelante. Vas a sentir que se estira la parte frontal de tu pierna y luego la vuelves a relajar, ¿sí? Flexionas cadera al frente. Relajo cadera hacia atrás, flexiono cadera hacia el frente, relajo cadera para atrás. Hacemos 3 al frente, relajo cadera atrás, 4 al frente, relajo. Y hago 5 al frente, relajo. Bien, ahora tu pierna frontal la vas a llevar un poco más adelante, con la idea de que bajes tu cadera completa y continúe tu rodilla arriba de tu tobillo. Vas a marcarme bajaditas con cadera, que se empieza a sentir que tu pelvis como que se empuja hacia el frente, ¿sale? Vas a bajarme 10 veces grande. Y 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Muy bien, vamos a tratar de extender pierna. Ahora, déjame marcarte el ejercicio para las personas que tengan un poquito menos de flexibilidad. Puedes colocar tus bloques al lado de tu cuerpo que se sientan en la altura 2 o incluso en la altura más alta, ¿sí? Y vas a volver a marcar extensión al frente y luego nos vamos para atrás, ¿sí? Extensión al frente y vamos para atrás. Marcamos 8 grandes, tratando de llevar lo más abajo nuestra pelvis y lo más atrás que llegue. Eso, un rango amplio. Y 5, regreso. Y 6, regreso. Voy 7. Hago 8, otros 2, 9 y último 10. Ahora te me vas a quedar abajo en la postura. Tomamos nuestro bloque, el que tú quieras, y lo vas a elevar al techo. Lo vas a llevar al frente y lo voy a llevar al techo. Hacemos 6 subiditas grandes. Y 2, regreso. Hago 3, regreso. 4, 5 y uno más. 6, baja tu bloque y vamos a extender pierna hacia atrás. Excelente, sacamos nuestra pierna de ahí y vamos a trabajar la pierna contraria. Me voy a cambiar de lado para que lo veas un poco mejor. Dejamos primero nuestros bloques a un lado, colocas rodilla al piso y primero marcamos nuestro desplante cuadradito, ¿sí? Vas a elevar tus brazos bien arriba y los llevas hacia el frente. 6 veces grande esa flexión de brazos, que se sienta activo, que se sienta despierto.
4, regreso. 5, regreso. Y 6, regreso. Bajo manos a la altura de mi cadera y flexiono dentro de mi cuádriceps y relajamos cadera. Hacemos 2, relajo. Voy 3, relajo. Hago 4, 5 y uno más, 6, relajo. Muy bien. Gran desplante al frente. Aquí te puedes ayudar con la ayuda de tus bloques para que se sienta mejor. Y vamos a marcar una pequeña bajada con nuestra cadera que se empiece a sentir ahí un poquito más firme, más despierta. Y ahora marcamos extensión para atrás largo, extensión para adelante, empujo cadera. Y hacemos 2 y al frente. Hago 3, al frente. Voy 4, grande, 5, 6, 7, hagamos uno más, 8, muy bien. Vamos a dejar nuestra cadera abajo, voy a tomar mi bloque al frente y voy a elevar mis brazos hasta arriba sin regresar la cadera. Y hacemos 2 y regreso. Y hago 3 y regreso. Voy 4, regreso. 5, último. 6. Bien, baja tus bloques, estira tu pierna y alargamos torso. Perfecto. Vamos a quitar nuestra sección de protector de rodilla. Vamos a quitar nuestro protector de rodilla y vamos a trabajar ahora una extensión de tobillo y la parte de atrás de tus piernas. Para esta parte vamos a utilizar los bloques en la altura número 2. Vas a colocar tus rodillas al ancho de cadera y tus pies hacia atrás en un flex, ¿sí? De aquí. Vas a empujar tu cadera hacia atrás hasta que te subas sobre tus pies y vas a estirar lo más que se pueda. Después vas a llevar tu peso adelante y acercamos al piso. Voy para atrás, estiramos. Voy para adelante, alargamos. Voy para atrás, estiro. Voy para adelante, dejo caer rodilla. Hacemos 3. Y regresamos. Y 4. Regresamos. Hago 5. Regreso. Hago 6. Regreso. Muy bien. Ahora vas a cambiar tus bloques a altura más alta, altura 3. Y vas a elevar tu cadera hasta arriba, lo más estirada que puedas. Fíjate bien que tus pies estén abajo de tus rodillas, que no te quede como una posición así, sino bien elevadito y tu espalda lo más recta posible. Iniciamos aquí con un cambio de rodillas largo para que se empiece a aflojar bien la zona de nuestras corvas. Vamos a marcar 10 extensiones completas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Quédate en el centro, estírame bien tus piernas y vas a marcar tu cadera hacia adentro en una bolita y hacia afuera alargamos cadera. Hacia adentro hacemos bolita, hacia afuera largo cadera. Hacia adentro hago bolita, hacia afuera largo cadera. Hacia adentro bolita, hacia afuera cadera. Recogemos bloques hacia atrás y subimos despacio flexionando. Bien, vamos a añadir un ejercicio más para extender esta zona. Con tus bloques en la altura más alta, nuevamente vas a colocarlos en el piso y vas a caminar mano, mano y luego pierna, pierna, ¿sí? Mano, mano, pierna, pierna.
Mano, mano, pierna, pierna. Ahora de regreso me vas a bajar tus bloques a la altura 2. Vamos a tratar de que sea más abajo. Regresamos una vez y movemos bloques. Paso con pierna, paso con bloque. Que se asienta amplio. Bien, subimos torso. Flexionamos un poquito rodillas ahí para que no se sienta tan tenso. Continuamos aflojando esta zona de las piernas. Y vamos a marcar una línea más yendo y viniendo por nuestro tapete. Si pudiste hacer este ejercicio, quitamos bloques. Si me costó mucho trabajo, mantengo los bloques, ¿ok? Lo voy a marcar sin bloques para las personas que tengan un poquito más de flexibilidad. Colocamos manos en el piso y caminamos manos, caminamos pies. Vamos hasta adelante. Recuerda que si no puedes trabajar esta versión, utilices tus bloques en las manos, ¿sale? En la altura que necesites para poder completar toda la línea del tapete, que más o menos son unos 4 pasos. Bien, subimos despacio. Excelente. Vámonos nuevamente a nuestro tapete para abajo. Vamos a juntar nuestras rodillas y vamos a moverlas arriba y abajo con la idea de que se suelte un poco más la zona de las ingles. Continuamos trabajando un poco de calentamiento antes de abrir nuestro split completo, ¿ok? La verdad es que el split es un ejercicio que involucra muchos músculos y que es necesario calentarlo muy bien antes de empezar a intentarlo, sobre todo si no tienes mucha experiencia haciéndolo. Esta clase prácticamente la preparación de split es la zona más larga y después vamos a trabajar la figura. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña serie más antes de abrir nuestra posición. Ciérrame tus piernas. Vas a colocar una rodilla al frente con la pierna flexionada hacia adentro y tu otra pierna la vas a llevar hacia el piso. Vamos a marcar los codos en el suelo, ¿sí? De aquí fíjate bien, vas a flexionar tu pierna bien arriba y vas a dejarla ir hacia atrás. Tu rodilla tiene que estar en el suelo todo el tiempo, pero tu cadera trata de que no se esté elevando. De igual forma, si necesitas usar tu protector de rodilla, puedes hacerlo. De aquí, flexionamos pierna y extendemos. ¿Sale? Debe sentirse bien activa la pierna de atrás y un poquito estirada la pierna de adelante. Exacto. Ahora, coloca tu pie de atrás en flex en el piso y vas a extender tu pierna de atrás bien estirada. Quiero que haga mucha fuerza esa pierna. Te me quedas en esa posición activa y fuerte 8 segundos más. 7, 6, 5, 4, 3, 2, relajo. Muy bien, colocamos pie en punta, nuestras manos en el piso y voy a elevar mi torso lejos, el pecho sale, trato de proyectar el pecho arriba mientras la cadera continúa bajando. Ahí mantenemos. Bien, colocamos la mano de la pierna que está enfrente en el piso. La otra mano la voy a intentar llevar hacia mi pie. Si no lo alcanzas, vas a intentar extender y que tu pie siga haciendo la fuerza. Los que alcancemos el pie, jalamos hacia el glúteo y vamos a relajar, ¿sí? Vas a jalar tu pierna 4 veces grande, cada quien en su ritmo, pero trata de ir trabajando esa extensión de cuádriceps cada vez más grande y más adentro. Hacemos uno más. Y en ese último nos vamos a mantener jalando la pierna 8 tiempos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, soltamos. Eso, muy bien. Trabajamos ahora la pierna contraria. Colocamos por dentro nuestra pierna, nuestro pie ahí flexionado. Marcamos codos en el piso. Iniciamos marcando flexión y extensión de pierna. Ahí, vamos, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Esa pierna se extiende, márcame flex en tu pie y estira ese cuádriceps fuerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relajamos. Muy bien, subimos torso, tratamos de alcanzar nuestra pierna y si lo alcanzo entonces flexiono y estiro mi pierna 4 veces grande, que se sienta bien pegado a mi pompa y hacemos 3, 2, 1 y quedamos jalando esa pierna 10 tiempos grande, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajamos. Salimos de la postura. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con ejercicios ya mucho más enfocados a la postura final, que es nuestro split. Lo vamos a trabajar en 2 posiciones, especialmente para las personas que tienen un poquito más de flexibilidad y los que apenas vamos iniciando, ¿va? Entonces, vamos a colocarnos en un desplante bien marcadito, bien hechecito, y lo voy a marcar primero con la versión para personas que tienen poca flexibilidad. Vas a poner tus bloques en la altura más alta, vas a sacar un desplante con tu pierna completamente cuadradita, bien alineada, y ahora de ahí me vas a empezar a extender tu pierna hacia adelante, ¿sale? A un punto en donde tú te sientas ya estirada. Vamos a suponer que nuestro split llega en esta posición, estoy marcando una posición intermedia, ahí te me vas a mantener unos 20 tiempos, ¿sí? Lo que quiero es que empieces a sentir ya el peso, cómo va bajando, cómo se va sintiendo cada vez más cerca del suelo. Ahora, si eres una persona con más flexibilidad, puedes bajar tus bloques un poquito más y continuar avanzando esa pierna un poco más al frente. Vamos a hacer varias rondas de este ejercicio, así que esta primera llévatela con calma. Como ves, no estoy bajando hasta abajo. La idea es que poco a poco vayamos aflojando. Nos quedamos unos segundos más. Excelente, regresamos despacio. Y vamos a cambiar nuestra pierna de lugar. Colocamos desplante contrario. Puedes iniciar con tus bloques en la altura más alta para que lo sientas más cómodo. Extendemos pierna adelante y vas sintiendo cómo tu cadera va despertando en esa posición. No forzosamente tiene ya que abrir todo ahorita, ¿sí? Puedes bajar tus bloques e incluso si tienes más flexibilidad, alcanzar el suelo, siempre y cuando tengas un sostén firme, que no se sienta que está tambaleado, ¿ok? Respira y quédate un poquito más en esa postura. Excelente, salimos de la posición. Vamos a juntar nuestras rodillas aquí, pies juntos, rodillas un poquito separadas, nada más agrúpalas y vamos a marcar un movimiento de pelvis para descansar la postura antes de hacerla nuevamente, ¿ok? Volvemos a mover cadera, así como lo trabajamos al inicio. 2, 1. Muy bien, vuélvete a colocar en la primera posición. Primera pierna adelante, tú elige el nivel de bloque que necesites para que tengas un buen sostén y te voy a explicar una base de tu cadera. Fíjate bien, si yo empiezo a abrir mi pierna y mi cadera se empieza a girar, entonces nuestro split ya está descuadrado, no nos funciona. Lo que tenemos que hacer es girar la cadera hacia adelante, tratando de proyectar la pelvis de atrás hacia el suelo, ¿sí? Haciendo esta posición cuadrada. Sobre esa línea voy a intentar empezar a bajar, ¿sale? Entonces, continuamos trabajando la extensión pasiva. Ahí nos quedamos unos 20 tiempos. Si no llegas hasta abajo todavía, no te preocupes. La flexibilidad lleva tiempo,
lleva bastante tiempo y en realidad es algo que tu cuerpo tiene que ir adoptando, así que no esperes que hoy se abra hasta abajo tu split si nunca lo has abierto completo. Si ya lo puedes abrir todo, puede ser que ya hayas tenido un entrenamiento previo de split. Excelente, salimos despacio de la posición y cambiamos de pierna. Vamos con la pierna contraria. Ahora lo voy a marcar con bloques para quien lo esté trabajando de esta forma por si hay alguna duda. Y vamos a empezar a bajar completo. Ahora te paso otro tip. Tu pie de atrás lo puedes colocar en esta postura para evitar que en punta se te vaya a abrir la cadera, que es lo que no queremos. Queremos estar cuadrados, ¿sí? A mí me ayuda mucho a poner el pie así para que mi split no se descuadre, que a veces cuando ya estamos un poquito cansados, hemos entrenado mucho, nos descontrolamos un poco y empezamos a descuidar el pie de atrás. Entonces, ahí manténlo, ¿sí? Exacto, bien. Trata de acercarte al piso cada vez más. Quédate unos segundos más. 4, 3, 2, 1. Relajo. Bien. Siéntate con tus piernas juntas. Vas a tomar espinillas o tus muslos y vas a marcar ahí unos pequeños rebotes al frente para quitar un poquito la sensación de extensión que tenemos ahorita en los splits. Exacto, bien. Súper. Sale, dejamos de movernos. Vamos a marcar por última vez un split más de cada lado en 20 segundos y cerramos esta clase, ¿ok? Vamos nuevamente con tu primera pierna. Vamos en extensión frontal. Tú decides cuántos bloques quieres usar. 1, 2, en la altura más alta, sin bloques. Ahora sí que depende tu actividad y depende qué tan flexible hayas llegado en esta clase. No importa si es mucho o poco lo que bajas, pero sí importa la forma. Entonces no te me descuadres, que no se siente un split así como todo chueco es como así, ya sabes que no está como bien centrado. Entonces la idea es que se vea bien centradito al frente, ¿sí? Exacto, mejor así. Aunque no bajes tanto. 10 segundos más. 4, 3, 2, 1. Excelente. Con cuidado regresamos y cambiamos nuestra pierna de lugar y estiramos al frente. Empezamos poco a poco y vamos bajando despacio. Si quieres iniciar a trabajar tus splits de forma más activa y precisa, esta clase o alguna otra clase de estiramiento que tengo en mi canal, hazla seguido. Yo te recomendaría estirar todos los días, no la misma zona, pero sí todo el cuerpo. Y si quieres avanzar mucho en tu split, por ejemplo, te recomiendo repitas esta clase 3 veces por semana para que no lo sobrecargues, pero sí lo avances. No hay que estar estirando la zona al máximo todos los días, eso nos va a lesionar. Es mucho mejor que poco a poco vayas avanzando. Eso sí, tienes que ser muy paciente porque la flexibilidad es algo que se trabaja en forma lenta, sobre todo si ya somos adultos. ¿Ok? Salimos de la posición. Bien, júntame tus pies y movilizamos rodillas arriba y abajo, tratando de soltar la zona. Perfecto, muy bien. Juntamos nuestras rodillas, vamos ya a cerrar nuestra clase de splits. Vamos a inhalar grande arriba. Voy a hacer una pequeña torsión a un costado girando. Exhalamos. Arriba inhalamos. Al otro lado exhalamos. Muy bien, regresamos al centro y llevamos ambas manos adelante.
Hacemos una extensión completa con nuestro torso. Regresamos despacio, encorvando, haciéndonos bolita. Y voy a inhalar grande arriba. Exhalamos. Y una vez más, hasta arriba inhalamos todo el aire que podamos. Y exhalamos. Muy bien, súper. Espero te haya gustado y servido muchísimo esta clase de splits para que tengas una guía un poco más correcta y clara de cómo trabajarlos. Nos vemos próximamente en mis clases en vivo o grabadas y estírate muchísimo, ¿sale? Bye, bye.